Hola, hola amigos de País Lobo, Radio Mía y Radio La Mega. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. El día de hoy, día jueves 1 de junio, con Nicolás Céspedes. ¿Cómo estás tú? Hola Rocío, bien, gusto saludarte, gusto saludarlo a todos. Hoy día tengo hartos temas, me va a retar el editor, pero hay varias cosas que quiero decir y hay una respuesta, hay una pregunta que quiero que me ayudes a responder, que nos llegó por interno a País Lobo respecto a la fibra óptica del sur. Y la verdad, yo quedé súper colgado, pero leí así como telecomunicaciones y dije, ya, el Nico nos puede ayudar a responderla, así que te la voy a hacer cuando la encuentre para que la veamos. Pero ¿cómo está, Nico? Bien, bien, acá he estado volado estos días, pero bien en realidad, tranquilo, la familia está bien, hay harto trabajo, está atento ahí, no alcancé a escuchar la cuenta pública, pero hay harto ruido en la prensa, así que me imagino que hay anuncios importantes que habrá que analizar, que se analizaron, perdón, y no sé qué va a pasar en la semana con la política. Acuérdense que está todo ahí en el Congreso, entre el tema constitucional, el tema de las reformas. No sé si el discurso del presidente cambiará algo la opinión de la oposición al oficialismo. Oye, sí, con Alicia Vesperina vamos a tener un podcast especial del Política Podcast para analizar en detalle lo que se habló de la cuenta pública, pero sí yo te puedo decir que por lo menos el tono me gustó bastante, el tono del presidente fue como bien presidenciable y se tiró algunas frases que por lo menos a mí fueron bien interesantes, como es un momento que tenemos que unirnos, poner al país primero y no irnos a constituciones partisanas, tenemos que cerrar este proceso y invitando ahí bastante a unir. Ahora yo pensaba bien como abogado del diablo y decía, bueno, esto será un tema de que, claro, como ahora yo estoy abajo, le pido al que está arriba que sea benévolo, que sea generoso Sí, y que ponga es al país una, delante, porque cuando nosotros estuvimos arriba, no lo fuimos, es re fácil, ¿eh? Re fácil ponerlo de esa manera. sí. También te cuento que le dio un punto especial al tema de seguridad de los militares. Hubo un aplauso cerrado en el Congreso respecto a los militares porque dijo que estaban trabajando en conjunto en el tema de la Araucanía para hacerse cargo de los problemas que allí habían, que era un desafío que enfrentaba el gobierno y que efectivamente asumía que habían recrudecido recrudecido los ataques en el último tiempo, pero que él ponía de manifiesto y dentro de esta cuenta pública habla también de que está el cabecilla de la CAMP en la cárcel. Lo puso de esa manera, lo cual me hizo resonar así como, oye, ¿se están dando cuenta que en verdad esto es un problema? En fin. Lo que pasa es que hay una visión muy, muy, muy dispar, y es por la edad que tiene. Yo creo que la edad del presidente hace que él sea capaz, aunque no le creo mucho, pero hace que él sea capaz de pensar y corregir, a diferencia de, no sé si ustedes se acuerdan, en el caso de Michelle Bachelet cuando fue el tsunami. Acuérdense que reconocieron que ellos no querían sacar los militares a la calle porque tenían un tema trauma con los militares. ¿Se acuerdan que se demoraron 2 días en sacarlo? Ya, pues, el presidente Boric no tiene ese trauma. Aunque sea de la misma línea, él es capaz intelectualmente de darse cuenta y darle poder a las Fuerzas Armadas para que solucionen un problema que es grave país. Entonces, por ahí viene el presidente. Pero igual hay una cantidad de cosas que uno no entiende, no solamente este gobierno, sino que yo te pregunto, por ejemplo, Rocío, ¿por qué cada gobierno que llega tiene que hacer una reforma tributaria? Se demora 2 años, 3 años, y cuando la van a implementar ya hay otro gobierno, y llega el otro gobierno, hace otra reforma tributaria, y otra reforma tributaria, y ¿qué onda? ¿Qué pasa con eso? Bueno, ahí en el tema de la reforma tributaria, que es una de las cosas que el año pasado estaba pendiente que se iba a hacer, que al final de este gobierno, o sea, que en esta cuenta pública, la que es la primera, porque la otra es como una declaración de intenciones, eh, va por un tema ideológico, porque hemos tenido también una vuelta y otra vuelta, porque tienes por un lado a Michelle Bachelet, que hace una reforma tributaria bastante grande con un propósito en particular. Recordemos que ella estaba buscando fondos para gratuidad universitaria, para la ley de educación, que terminan yéndose para atrás, a lo mejor que tuvimos que meter la plata, la mano al bolsillo para poder poner fondos extra de esta plata que no se recaudó de esta reforma tributaria. Dado eso, viene el siguiente gobierno, que es de la otra línea política, que es de Piñera, donde trata de resarcir los problemas que habían, pero no han podido salir de ese enredo. Y además tienes algunas reformas que se hicieron durante el gobierno de Piñera, por ejemplo, la PGU, que requiere por sí sola, por los costos que esto conlleva, una reforma al Estado. Ahora,
una reforma tributaria, específicamente es lo que señala este gobierno para que esto pueda mantenerse en el tiempo. Pero aquí la pregunta está, ¿necesitamos reforma tributaria? ¿Necesitamos mejorar y gastar de manera más eficiente? Esa es como la discusión que se está manejando hoy en día, y esta idea de un momento refundacional también, querido Nicolás, cuando tienes a un presidente Boric en la punta, en la cima de la ola, un grupo que nunca había gobernado antes, obviamente viene con una fuerza refundacional que se desinfló bastante ya en el 4 de septiembre, que se decía que su programa de gobierno no era capaz de ser realizada sin una nueva constitución y sin una reforma tributaria. El día de hoy estamos viendo los resultados finalmente de un choque, un aterrizaje forzoso frente a la realidad chilena y a un cambio que tuvo en las percepciones debido a las distintas votaciones que hemos tenido en este poquito tiempo, porque recordemos que el 1 de junio del año pasado el presidente se paraba frente a ninguna elección, o sea, con dos elecciones por venir, que era la del 4 de septiembre, y hasta ahí se cerraba, pero ahora ya tuvimos la del 7 de mayo, ahora ya tiene dos elecciones en el cuerpo dentro del primer año de gobierno. Y esa es una parada distinta, y por lo menos yo en el tono del presidente lo alcancé a escuchar. Pero como les digo, lo vamos a analizar con Claro, más detalle. por eso te digo, es un tema de poder, porque yo tengo el poder y después voy y estoy perdiendo el poder, entonces tengo que cambiar mi tono. Es como lógico. Ahora, si tú lo miras bien fríamente, lo que le pasó al presidente Boric es normal. O sea, una persona que protesta en la calle, que no mide las consecuencias de incentivar la violencia, que hay unos videos donde encara a carabineros así, háceme algo, pues, háceme algo. Entonces, cosas, cuando eso pasa y después eres presidente, te das cuenta de que eso no puede ocurrir. Entonces, obviamente, fue un aterrizaje forzoso y lo está haciendo, la democracia está llevando a un equilibrio tal de que él tenga que también moderarse, y ahora están llegando más acuerdos, digamos, aunque el resultado del país sea malo. El EMASEC ahora bajó nuevamente, la economía sigue empeorando, hay cosas que uno no logra entender, por ejemplo, con el tema de las reservas naturales, con los salmoneros. Ahí hay como un golpe duro a toda la región, cosa que se podría hacer más parcializado. Ayer me llegó un nuevo decreto de ley del cambio del Ministerio de Medio Ambiente, donde también incorpora todas aquellas empresas que quedan fuera del sistema de evaluación, también las incorpora, de manera de que hagan un estudio más. Entonces, como que se dificulta cada vez más el desarrollo y eso se está notando en la economía, se está notando en la banca, y tenemos resultados que no sé cuál será el futuro. De hecho, por ejemplo, lo que tú decías, el tema de la gratuidad en la universidad, ayer salía en un reportaje que explicaban que el porcentaje de endeudamiento ha subido, y eso ha subido desde que es gratuito. Y seguramente es porque, claro, la gente se endeuda más por estudiar, para ir a estudiar, para viajar a estudiar, y como no terminan las carreras porque son gratuitas, hay un problema mucho más grande. Entonces está como, a largo plazo, estas políticas públicas que parecen buenas, gratuidad para todos, están generando otro tipo de problemas que va a tener que el próximo presidente o presidenta encararlos para poder encaminar el país de nuevo. Sí, o sea, sin duda aquí es como el presidente y el gobierno se para durante los próximos años. Eso es súper interesante. Y también estas materias de cómo van entrando y van conversando la parte de resguardo medioambiental, que es un tema importante dentro del programa de gobierno del presidente Boric y la ideología de todos los que lo apoyan detrás del Frente Amplio específicamente, con el tema de desarrollo económico, que de hecho aquí era una de las cosas que te quería mencionar, Nicolás, querido Nicolás, y es el IMASEC, porque tuvimos resultados el día de hoy con el IMASEC donde dice menos 1,1%, que se ubica dentro de las proyecciones que se esperaban, pero dentro de lo bajo. Se esperaba que fuera incluso hasta menos 1,5, menos 1,6, y se ubica en el menos 1,1. Y esto llevado principalmente por el comercio, que tiene un menos 7,7. O sea, ahí hay un frenazo que ya veníamos hace mucho tiempo vislumbrando del parte de los minoristas y de los retailers. Y por otro lado, bueno, y cuando dejas de lado lo minero, por lo que yo he escuchado principalmente de los analistas, lo minero responde más a fluctuaciones internacionales más que al comercio local, a lo que pasa dentro del país. Este valor de menos 1,1 del INMASEC cae a menos 1,6, efectivamente. O sea, aquí hay un tema minero que los está ayudando, pero el comercio local y la producción y cómo está nuestra economía
está Sí. bastante ahogadita. Siempre del análisis Ah, hay que sacar la minería. ya, y de esto, espérate, porque también esta semana tuvimos, y lo comentábamos con Héctor el día martes, que salieron los resultados del desempleo, que ahí también llegaste sobre el 8%, 8,7% de desempleo. Entonces, si sumas estas dos cosas, uy, 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 veo yo, Y ¿no? si te empiezas a dar cuenta, y más la inflación, entonces tenés que darte cuenta que hay varios ejemplos muy específicos. Por ejemplo, la minería tiene un peso bien específico en el país a nivel general, digamos, pero no afecta ni involucra a nadie. O sea, si tú te vas de La Serena para el norte, claro, obviamente la gente tiene pega, trabajo y todo, pero si le preguntáis a alguien en Punta Arenas por la minería, que, bueno, Carbona ya, pero no pasa nada. O sea, en el Maule nadie se ve afectado porque nadie recibe ni un sueldo ni un peso de la minería. Entonces, en el global país, en el transversal, la minería hay que sacarla del análisis. ¿Importa? Sí importa, porque va a la arca fiscal y todo lo que tú quieras, pero en el análisis global hay que sacarlo. Entonces, yo te pregunto, hay varias cosas. No sé si te acuerdas el caso de los mineros de Lota. El carbón de Lota, el carbón de Lota hace muchos años atrás era como muy explotado, pero tenía muy bajas leyes. Al final, para hacer acero en Chile se traía el carbón de Australia, incluso salía más barato porque tenía más capacidad calorífica. Y no me acuerdo qué gobierno fue, pero un gobierno de turno dijo, ya, ¿sabéis qué? Vamos a reconvertir la gente de Lota. Y fue terrible. O sea, yo que estudié en la Universidad de Concepción, me acuerdo claramente de ese ejemplo. Hoy día Lota sigue siendo la más pobre de Chile. Debe estar dentro de las tres más pobres de Chile. La gente vivía del carbón y a la gente se le capacitó para sacarla del carbón en otras cosas que nunca le sirvieron, que la gente nunca tuvo trabajo, y hoy día Lota está terriblemente mal en todo, en infraestructura, en trabajo, en desempleo. Entonces, hay un ejemplo clásico de una conversión fallida de una industria que a nivel estatal se eliminó. Entonces, hay cosas que a mí no me terminan de calzar con este tema, por ejemplo, de la salmonera. También podría pasar algo muy malo. Entonces, hay que moderarse. También el medio ambiente, yo lo entiendo, lo corrijo, pero hay que hacerlo parcializado. Estas cosas hay que hacerlas. Cambios países son a largo plazo, a 10 años, a 15 años. O si no, vamos a seguir viendo números rojos y la gente va a seguir aumentando el desempleo. Imagínate que en la región de los lagos el desempleo siempre bordea el 3%, que eso es que casi empleo neto. Entonces, llegar a un 8, si se replica lo nacional en esta región, nos encontramos con más de 50.000 personas sin trabajo que andan en la calle. Entonces, es complejo para las personas normales estas tomas de decisiones que son a través de un decreto que cambian toda la estructura. Oye, y junto con esto me voy a ir a otro de los temas. Yo sé que voy a estar más desordenado hoy día, pero están pasando muchas, 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 muchas cosas. Y ya que estamos hablando de inversión, de fomento, de cómo van a ser, cómo va a ir avanzando el país y cómo se suman estas dos, hay un tema que igual genera harto ruido y es el tema de género, pero también relacionado con las empresas y cómo se está posicionando esto. Recordemos que, y a lo mejor ustedes no me van a seguir el hilo, pero espero que ojalá me puedan seguir aquí. En la constitución pasada el tema de género era muy importante pensando en que estaban buscando siempre igualdad de, eh, como ley de cuotas en todos los ámbitos del Estado, en todos los ámbitos de las, incluso en, en los directorios de las distintas empresas a nivel estatal. Eso fue en la constitución pasada. En esta constitución todavía no quedó bien zanjado el tema y va a ser pronto discusión de qué está pasando con el tema mujer, si es de entrada o de salida, las leyes de cuota a nivel electoral, yo creo que no va a pasar más allá de un tema electoral, ni se va a ir a un tema directorio. Pero, ¿por qué lo menciono? Y es que acaba de asumir la primera mujer directora de la, a ver cómo se llama, Sofofa. no sé si es presidenta, pero no sé si es presidenta directora, eligió a Rosario, la presidenta del gremio durante los periodos 2023 y 2025. ¿Y por qué les tiro esto? Porque me hizo un poco de ruido su declaración, porque ella dice, nosotros nosotros logramos esto, como no recuerdo bien cuáles fueron las palabras, pero no la noticia que lo estoy viendo, yo lo escuché en CNN y aquí lo estoy leyendo ADN, pero ella dice, llegamos a que yo esté aquí, a la primera mujer en 140 años, sin ley de cuotas. Y finalmente ese es el mensaje que ella está entregando. Sin necesidad de que nos obliguen a hacerlo, nosotros lo estamos haciendo. Claro, Y llegó por ahí sus me parece, capacidades. ya, y ella es hija de uno de los eh, de otra persona que ha estado mucho tiempo en la Sofofa. Entonces, ya, yo de repente aquí soy como abogada del diablo, no sé, como que estas cosas me hacen ruido, porque digo, ella llegó a ese lugar y nadie los obligó.
a que llegara una mujer allá arriba, ya, pero si hubiéramos tenido y no hubiéramos tenido todo este ruido externo de entrada o salida, de obligaciones al directorio, ¿hubiese llegado realmente? Nunca lo vas a saber. Pero me hace ruido, Es ¿cachai? como que te pregunte si esta persona que es el papá haya tenido puro hijo hombre, ¿alguna vez se llegado una mujer? No sé, pues a lo mejor es un tema, mira, el tema está en las capacidades, o sea, esa visión de neandertal de la iglesia antigua, de la época media, que las mujeres eran menos inteligentes, menos... ¿Qué onda? Eso ya no existe hace mucho tiempo, las mujeres son iguales o más capaces que cualquier hombre. Aquí lo que se tiene que regular es el cargo. Lo que no puede pasar es que alguien diga, mira, aquí hay un cargo, la gente postula, y yo en la postulación diga, no, ¿sabe qué? Págueme menos. No, el cargo vale tanto, sea hombre o mujer. Y eso lo tiene que regular el Estado. Si yo defino un cargo con un costo, no le puedo bajar el precio porque es mujer. Partamos por ahí. Entonces, hay temas que son mucho más directos de regulación que podría favorecer enormemente a la paridad antes de obligar a una cuota. O sea, imaginemos a nivel político, si yo soy de un partido y no tengo mujeres en mi partido, ¿inscribo a cualquiera para cumplir? No es el punto. El punto es que sean los mejores. Entonces, preparemos más a las mujeres, démosles más posibilidades dentro de los estudios, démosles más becas para que se puedan especializar en MBA o en cosas directivas para que lleguen, pero vamos por ese camino. ¿Cachai? Yo creo que ahí hay un déficit de visión del gobierno de turno respecto a lo que hay que hacer para llegar a ese camino. No creo en el camino de las cuotas obligadas. Sí, bueno, pero aquí está ella, Rosario Navarro, y efectivamente, que me hizo ruido dos cosas. Este comentario, que perfectamente es posible, que no vamos a saberlo nunca. Segundo, que también entrevistarán al papá, o sea, yo no sé si en alguno de los hombres que entrevistan cuando salió Von Appen o Larraín, fueron a entrevistar a sus No, pues, papás para todo un saber qué les caso. parecía que él estuviera en ese cargo. Entonces fue como, ¿really? Es que Bueno, ¿y quién es el papá de esta señorita? Es Andrés Navarro, que es fue presidente de Sonda, por ejemplo, y gerente general de Posta Tecnología. Bueno, es una persona que está ligada a los negocios en general. Me parece perfecto, pero yo no sé si a algún hombre que sale electo le van a preguntar a la mamá. sí, Así como, porque bueno, al presidente obviamente Boric lo he visto, que de repente han tratado de entrevistar a los papás, ¿cachai? aguarde a Zamorano cuando entrevistaban a la mamá por las cazuelas. Po. Ya, ya, a lo mejor estoy siendo O muy, sea, y si muy hacen un exquisita. caso de esa, la misma prensa dice, no, oye, es mujer. Sí, ¿qué tiene? ¿Qué tiene que sea mujer? Bueno, Bacán, qué en este bueno. caso, igual resalto el hito, son 140 años de la Sofofa y es la primera mujer que llega. Sí, lo que pasa es Así que que igual me parece destacable, ¿eh? La SOFOFA es un gremio que, acuérdense, que reúne a toda la sociedad de fomento fabril, o sea, a todas las fábricas. Y eso siempre ha estado la fábrica en Chile relacionada con la inmigración. La gente que viene de afuera es la que se instaló, los italianos, los palestinos, instalaron fábrica, esto creció, son todos como gente que, no digamos que es el guaso chileno que progresó y puso una fábrica. Entonces, hay un tema ahí también con la ideología de las personas que vienen, del machismo que se trae de afuera, que se instaló. Ahora, 140 años muchísimo, puede haber sido mucho antes, pero ya pasó, ya es la primera mujer. Sí, bueno, habíamos visto un caso de una vicepresidenta hace 2 periodos atrás de la Sofofa que era eh, Jane Awad, que ella sale con Bernardo Mate, la Rey Mate. Y bueno, eso es uno de los temas que traía también porque me llamó la atención en esto de cómo va avanzando. Oye, querido Nicolás, hay una pregunta que nos llegó a País Lobo en Instagram que me gustaría que me ayudaras a responder, porque la verdad es que yo no entendí mucho, pero creo que sí es relevante y como les había mencionado antes, el tema de telecomunicaciones es tu tema también. Estuviste metido ahí donde las papas queman. La pregunta la hace, lamentablemente no se identifica bien, pero dice Fer, así es el usuario, y dice, ¿qué pasó con la demanda arbitral de fibra óptica austral submarina entre CTR e Inversiones es Río Hurtado? ¿Me traduce la pregunta, Nicolás? Y si tiene la respuesta. Sí, lo que pasa es que es un lío de empresas, porque cuando estaba Bachelet 2, se impulsó el proyecto de hacer una fibra óptica que atravesara todo Chile, de Arica a Punta Arenas, de manera tal de poder tener una infraestructura y las empresas se puedan colgar de esa infraestructura y prestar servicio en todos los sectores que son rurales y aislados que hoy día no tienen servicio. Me refiero al internet, al cable, todas esas cosas. Después llegó Piñera 2 y Piñera también lo impulsó y en ese gobierno, en el gobierno anterior, se logró la licitación
y la ejecución de ese cable submarino, que es desde Puerto Montt hasta Punta Arenas. Se alimenta la región de Aysén y se alimenta el sector de Cochamoy y Palena en la región de los lagos. Ese cable submarino, que fue un hito de ingeniería, cuando se licitó, estaban las empresas más grandes, que eran obviamente WOM, Movistar y todas las empresas de telecomunicaciones que nosotros conocemos, las mismas de su celular, y había una empresa rural que se llama CTR, que es muy antigua en el país, y esa empresa por sí sola no tenía las capacidades para ganar este concurso. Por tanto, se asoció con una persona. Esta persona que se asoció, que era una empresa que se llama Arle Hurtado, hicieron como una unión temporal que se llama para poder postular y se la ganaron. Y en esa ganada de licitación, Río Hurtado tenía el 30% de participación de los beneficios de las utilidades que tenía esta concesión, que dura 20 años más lo que se pueda extender. Entonces, pero hubo un problema. Cuando se adjudicaron esto, el trato que ellos habían hecho estaba condicionado a la adjudicación. O sea, una vez que se adjudicaba, ellos se sentaban en la mesa y firmaban. Y ese hecho relevante no ocurrió. No firmaron el trato. Pero lo que dice Río Negro dice, oye, perdón, Río Hurtado dice, oye, momento, yo tengo un preacuerdo y gracias a ese preacuerdo, yo soy el que hice el proyecto de ingeniería, por tanto me corresponde mi 30%, respétenmelo. ¿Y qué es lo que hizo CTR? Una vez que se adjudicó, hizo una segunda sociedad. Se juntó con una segunda sociedad, con estos, ¿cómo se llaman los teléfonos? Huawei, los chinos. Huawei. Huawei. Ellos fueron los que construyeron físicamente este cable a través de una sociedad con CTR. Por tanto, el costo de construcción, el costo de implementación, todo eso no está dentro de lo de la otra empresa que había tenido el 30%. Entonces, ahora CTR dice, oye, yo no te puedo pagar tu 30% si tú no participaste en nada. Po. Y los otros dicen, oye, no, pues si yo gracias a mí ganaste. Entonces, no, momento, yo no te voy a pagar nada, así que la participación que tenía Río Hurtado en la empresa, que era como una dirección, lo echaron, lo despidieron, y ahora contrataron abogados, y eso fue el año pasado, eso está en trámite a un comité de árbitro de mediación que hay, y ahí están discutiendo, llevan poquito más de un año, son casos largos, pueden llegar a durar 1 o 2 años fácilmente, y están en la discusión de quién le paga a quién. El tema sigue siendo entre empresas porque el cable está funcionando a la perfección. Había un tema muy particular de subsidio porque ninguna empresa se quería colgar a ese cable porque son muy pocos habitantes de la región de Aysén, son muy poquitos, y es muy caro conectarse hasta una casa que está muy lejos. Entonces, ahí yo me acuerdo en el gobierno donde yo participé, apareció la subsecretaria Pamela Gidi, no sé si se acuerdan de ella, que ella fue la que también impulsó mucho desarrollo en tecnología, y ella hizo una mesa de trabajo, y ahí llegaron las empresas, llegaron a un acuerdo, un subsidio, y hoy día ya está ramificado, y la región de Aysén y de Punta Arenas goza de una internet de alta velocidad con fibra óptica en muchos sectores rurales, puertos chicos, donde viven, estoy hablando de 500 personas, 1000 personas, lugares muy pocos, pero la infraestructura se desarrolló y se logró. Entonces ahora hay un beneficio, cerca de 8 o 9 millones de dólares al año que va teniendo la empresa por prestar servicio acá. Eh, hay mucho que decir ahí porque ese mismo cable de fibra óptica austral se construyó de Arica a Puerto Montt, que se llamó fibra óptica no austral, sino que se llama FON, fue fibra óptica nacional, y eso igual está en desarrollo, entonces es como una cosa bien importante para el país, pero ya esta pelea sigue avanzando nomás, digamos, el servicio está, no hay problema para la gente, eh, es un tema de empresas que tienen que resolverlo, págame mi 30% o te demando, eso es el fondo. Ya, pero entonces es todo un tema a nivel de empresa, la gente está obteniendo el servicio que se supone que tiene que obtener y es como cómo se resuelve eso en la interna dentro de las empresas, Sí, ¿no? sí, hoy día el consorcio CTR, Huawei, ya no me acuerdo cómo se llama FOA parece que se llama, FOA Limitada, algo así. Ellos ya tienen el poder de todo y ya tienen subcontratos con Entel, WOM, que prestan servicio a las casas. Ellos solamente son como las torres de alta tensión de electricidad, ¿ya? Ok, Y los que llegan a tu casa con la electricidad son WOM, Entel, Movistar y todo eso. Entonces, las ya está todo clásicas. desarrollado. Está todo desarrollado y un tema judicial nomás, y me imagino que no va a querer pasarle el 30% de 10 millones de dólares anuales por 20 años. Claro. Entonces, ahí hay un tema plata. Así es. Bueno, queridos amigos de País Lobo, Radio Mía, Radio La Mega, los dejamos hasta aquí el día de hoy con este Política Podcast y los invitamos mañana en otro episodio
del Política Podcast. Chao, Nico. Chao, que estén bien.